Una duda con lo que veíamos ayer, lo que platicábamos de la cinemática inversa, ¿no? Pues un poco, pero pues ahorita con el avance a ver Y si ahí le entiendo mejor. terminamos. Perfecto. Sí, vamos a retomar entonces de lo que platicábamos. Gracias, Daniel. Sí, Ok, entonces, el día de ayer planteábamos la cuestión de la cinemática inversa y partíamos de el manipulador. Voy a tratar de dibujarlo nuevamente. Y hablábamos de, en este caso, pues de un manipulador de 2 grados de libertad, en el cual, pues la intención, la finalidad es encontrar los valores de los ángulos, los valores de teta 1 y teta 2, para satisfacer con una posición deseada, en este caso. Eh, ya al ejecutar esta cinemática inversa, lo que tenemos que encontrar es la posición y la orientación de de un punto en el espacio, porque les decía, dependiendo del número de grados de libertad, podemos encontrar o podemos determinar el punto en el espacio, pero también la orientación, ¿no? Tenemos la limitante en algunos casos de algunos manipuladores que solo vamos a poder tener la posición, ¿no? La orientación no la podemos controlar por la falta de grados de libertad, como comentaba. Hay veces que necesitamos tener grados de libertad extra para la cuestión de la, la orientación. Permítame. Este sería nuestro punto. Voy a terminar con que era lo que planteábamos ayer, ¿no? Entonces, para este punto, vamos a tener que íbamos a tener el P de X para esta posición, la componente en X y la componente en Y. ¿Sí? Y también mencionábamos que, bueno, esta sería la parte de la componente de nuestro eslabón, la longitud 1 o L1, el primer eslabón, el eslabón 2, ¿sí? Y este iba a ser nuestro vector P, nuestro vector resultante de los datos de la información que podemos obtener geométricamente de este punto en el espacio en el cual vamos a estar tratando de localizar de las ecuaciones que definían a esto como datos que pudieran presentarse aquí en la ecuación, ¿no? Entonces, también establecíamos que para poder encontrar el valor, por ejemplo, de la posición en X, iba a ser igual a L1 seno de teta 1 más L2 seno de teta 1 más teta 2. E incluso comentábamos el por qué la suma de los ángulos y no simplemente el ángulo teta 2. Cuando se hacía esto era porque el ángulo estaba referenciado directamente a la horizontal, en este caso al eje X, ¿no? La posición en Y va a ser igual a lo mismo, L1, pero ahora es el coseno. Y mentira, lo estoy diciendo al revés, ¿no? Bueno, aquí los cambio, todavía no lo cierro. Ok. Es este es el coseno. Es coseno. Este es el seno. Seno de teta 1 más L2 seno de teta 1 más teta 2. Y comentamos que cuando tratamos de hacer la cinemática inversa, en este caso estas dos ecuaciones, fungen como, como la cinemática directa, ¿no? Al final de cuentas es una ecuación, un modelo
en donde si yo voy dando valores del ángulo θ1 y del ángulo θ2, obtendré una posición en un punto en el espacio, obviamente la componente en X y la componente en Y, ¿no? Entonces, al estar realizando lo que va a ser la cinemática inversa, lo que pretendemos es encontrar las variables articulares, es decir, el valor del ángulo θ1 y θ2 para un valor deseado, en este caso Px y Py, que estoy proporcionando aquí en este espacio, ¿no? Entonces, aquí podríamos tener que esto sería mi θ1 y este valor que voy a tener aquí como continuación y proyección con respecto al segundo eslabón L2 va a ser mi θ2, ¿sale? ¿Qué otras cosas platicábamos ayer? Bueno, que dependiendo también de estos valores, con respecto al sistema global de referencias a X y a Y, también podría yo obtener la componente en Y y la componente en X de esa posición. Y también íbamos a encontrar un ángulo complementario aquí. Decíamos igual que vamos a tener un ángulo en esta parte y un ángulo en esta otra, ¿no? Al tratarse de un triángulo que se formaba, si lo inspeccionábamos por el método geométrico, un ángulo que no era, un triángulo, perdón, que no era triángulo rectángulo, y podemos analizarlo con la ley de senos y cosenos. Solo que con senos, veíamos ayer que la ley de senos nos indica que necesitamos conocer al menos un lado y dos ángulos, o dos lados y un ángulo, para poder despejar la otra componente. Y cuando hablábamos de la ley de cosenos, lo que teníamos o lo que debíamos tener como información era al menos dos lados y un ángulo, o los tres lados para poder despejar el ángulo incógnita, ¿no? Entonces, déjeme completar aquí Vamos a poner como en el eje de las X y el eje de las Y este valor, ¿no? Entonces planteábamos, si nosotros necesitáramos encontrar para una posición de, decíamos 7,5, cuáles eran los valores. Si P es igual a 7,5, ¿cuáles iban a ser los valores en este caso de θ1 y de θ2? Intentamos hacer despejándolo de esta ecuación, pero vimos que pues se iba a complicar por la cuestión de estar relacionados en ambas ecuaciones las dos incógnitas, ¿no? De ser dependientes, ¿no? Son ecuaciones dependientes en donde cada una de las ecuaciones depende de las dos variables, y el realizarlo con ecuaciones simultáneas y despejarlo lo complica, ¿no? Entonces, una de las soluciones más prácticas es la cuestión geométrica, ¿no? Con esta información, pues, ¿qué podíamos obtener? Podemos sacar este ángulo. Déjame terminar de ponerlo entonces. Este sería θ1. Acá tendríamos por este lado θ2. Y aquí vamos a nombrarlos. Este ángulo que se forma internamente, no lo describí. Vamos a ponerle como A. Este sería vamos a ponerle B. Acá. Y un ángulo C, para poderlos sacar de la ley de ángulos y rectángulos, ¿no? Entonces, este sería mi otro ángulo complementario. Entonces, con esta información del punto de entrada, podríamos encontrar la cuestión de P, que habíamos dicho que era la raíz cuadrada de los valores de X y de Y. En este caso es X al cuadrado, que teníamos que era 7 al cuadrado, ¿sí? Más 5 al cuadrado, ¿no? Sí. Y esto nos daba como resultado, perdón, al cuadrado, que el P iba a ser igual, decíamos, a ver, ¿alguien tiene el dato a la mano? 6.0
60 y tantos, ¿no era? 6 punto, no, era 8.6, ¿no? A 8.6, sí. 8.60 y algo, ¿no? Punto 60. ¿60? Sí. Ok. Sí, en este caso hay veces que necesitamos un poquito más de resolución en la mantisa, ¿no? Yo les recomiendo unos 4, 600 porque o sí, 602. Puedo 600, tomar 602 si quiere tomar más decimales. 602. Sí, para aumentar un poquitito la precisión a la hora de encontrar los datos de los valores de teta. Ahorita lo vamos a analizar. Ok, eso es con respecto a P. Y también habíamos encontrado el ángulo que formaba este triángulo rectángulo de aquí, pues porque vamos a sacar, tenemos el cateto opuesto, que en este caso va a valer 5, y el cateto adyacente, que vale 7. Podemos tener entonces la cuestión del ángulo por medio de la tangente, ¿no? Entonces la tangente de ese ángulo es igual a 5 entre 7, y también podemos entonces despejar aquí ese ángulo. Lo vamos a poner como tal beta, no beta. Va a ser igual al arco tangente de, como tangente a la menos 1, de lo que va a ser 5 entre 7. ¿Sí? Que eso nos daba igual a 35.53. 35.53 grados. Ok, gracias. Entonces esto sería aquí beta, este ángulo pequeñito. Y también aquí tendríamos entonces, este es mi cateto opuesto que valdría 5. Mi cateto adyacente para esa posición que ahorita estamos analizando sería 7, ¿no? Ok. ¿Qué más información habíamos establecido? Nada más, ¿no? Ahorita esa. Ok. Híjole. Yo con poco espacio y desperdiciándolo. Bueno, ni modo. También habíamos dicho, analizando este triángulo, por ejemplo, ya habíamos planteado la cuestión habíamos analizado la ley de senos, pero veíamos que necesitábamos conocer al menos 2 ángulos y un lado, ¿no? O 2 lados y un ángulo, pero desconocíamos completamente los ángulos internos de este triángulo. Lo que sabíamos era teta 1, beta, y también analizábamos que entonces en este caso, teta 1 iba a ser igual, lo que podemos ver ahí, a beta más A, ¿no? Y de arriba vemos que, por ejemplo, esta parte que estamos analizando aquí, podemos decir que teta 2 va a ser igual a pi, o 180 grados geométricos, menos el valor de B. Entonces lo que tendríamos que encontrar es el valor de A y de B. ¿Sí? Vamos entonces, decíamos aquí, a ver si tienen a la mano, para no estar cambiando yo de página, la cuestión de los senos. Habíamos dicho que, por ejemplo, A aquí va a ser igual, que era A cuadrada, ¿no? Me parece. Ya esto lo habíamos despejado, ¿no? Creo que no hice captura de la de ayer. Ah, sí, sí la tengo, permítanme. Aquí está. Aunque, bueno, está un poquito lenta. ¿Se ve o nada más se ve la pizarra?
Permítame, voy a dejar de compartir un poquito porque se atoró este y ahorita lo vuelvo a poner. Ok, perdón, es que anda un poquito lenta esta computadora y de hecho me dio problemas para iniciar, pero bueno, vamos a retomarla entonces. Y decíamos aquí que vamos a borrar este. Retomarlo. Entonces tenemos que podemos plantear a cuadrada y va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada. La de Pitágoras, profe. La ley de senos y cosenos, no. Esta es la de cómo calcular los ángulos a partir de los lados. Ok. Entonces, esto es b cuadrada más c cuadrada menos 2 veces o 2 por b c por el coseno. En este caso, cuando estamos hablando de este lado A, vamos a llamarlo, sería L2. El lado B sería P y el lado C sería L1, ¿no? Sería C coseno de el ángulo A que nosotros estamos teniendo, ¿no? Bueno, aquí lo voy a poner como coseno del ángulo C. Es vamos a poner como sí. Nada más para determinar la ecuación. Y es recuerden que es muy similar a los demás, ¿no? Por ejemplo, el de B cuadrada sería igual a, es lo mismo, nada más lo que va cambiando es, por ejemplo, la combinación de los lados y el ángulo que hay entre ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí sería a cuadrada por más c cuadrada menos 2 veces AC, o la multiplicación de ellos, por el coseno del ángulo beta, o B. Y el C igual. Bueno, de aquí vamos entonces a nosotros a transcribir, voy a poner acá arriba, la ecuación de acuerdo con los datos que nosotros tenemos. En este caso, el lado L1, L2 corresponderá al ángulo A, el lado L1 corresponde al ángulo C y el lado P correspondería al ángulo B. Los que necesitamos encontrar pues son este ángulo A, porque está involucrado aquí, y el ángulo beta pues ya lo calculamos aquí que era 35.53 y aquí nos faltaría encontrar entonces este ángulo B para complementarlo acá, ¿no? Que es 180 menos B. Bueno, vamos a calcular el primero, que sería el ángulo A. Por lo tanto, lo vamos a relacionar con L2, ¿no? Entonces sería aquí, si lo estuviéramos estableciendo con esta ecuación, tendríamos que sería L2 al cuadrado es igual o va a ser igual a los lados complementarios, ¿no?
que sería L1 cuadrado más el lado P al cuadrado, ¿sí? Menos 2 veces L1 por P, ¿sí? Y esto por el coseno del ángulo A, vamos a ponerle así. Entonces, si aquí nosotros queremos despejar el lado A, del otro lado me va a quedar como un paso. Tendríamos que de este lado me queda 2 veces L1 por P coseno de A, ¿sí? Igual a L1 al cuadrado, ¿sí? Más P al cuadrado entre, este es menos L2 al cuadrado, ¿sí? Y todo esto ay, L2 era aquí, entre 2 veces L1 por P, 2 veces L1 por P, ¿vale? Oh, no, y ya en este caso ya lo pasé directamente este de acá, y no era ese, nada más así. Entonces aquí lo voy a dejar igual. Sí, aquí sí nos quedaría. Era 2, no ese. Entonces aquí sí ya nos queda esto, coseno de A va a ser igual todo esto entre 2 veces L1 por P, ¿vale? Y entonces el ángulo A será igual al arcoseno, coseno de todo esto que tenemos aquí, ¿no? De este valor. ¿Sí? Que será igual sustituyendo los valores. Entonces, L1 en este caso nos daba, habíamos establecido que eran 15 unidades, ¿no? 15 al cuadrado, ¿sí? Más P, pero P ya lo tenemos que vale 8.602 al cuadrado. ¿Sí? Y menos, voy a poner entre paréntesis para que... Ah, no, espérate, este todavía no es. Este es L2 al cuadrado. L2 decíamos que era 10 al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto entre 2 veces L1 por P. ¿No? En este caso sería 2 por L1 vale 15 y P vale 8.602. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto nos da? Déjenme introduzco a la calculadora.
Da 39.55. Bueno, no sé si lo metí bien. Calculadora. 39.55. Me dio. Ok, vamos a ver, 39.55 grados. Yo no he terminado de meter. Ahorita vemos si los demás compañeros les da lo mismo. Sí, 39.55 me dio. Tenemos que es 15 al cuadrado más 8.602 al cuadrado menos 10 al cuadrado, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que si yo ahorita, bueno, que ahorita agarro el cloro, ya cuando el cloro lo ven, ya no tengo nada de cloro. Me dejan, pero si se vacía, apenas que el cloro se quedó lleno de cloro, y el galón es el grandecito de que le metes el cloro, lo relajo con agua. Oli, le hablan. En mi caso, sí salió cerca, nada más por .1, es 39.54 a mí. 39.54, ok. ¿Alguien más? Sí, también lo volví a calcular y sí me da 39.54. Sí, lo volví a meter. Ok, perfecto. Entonces vamos a ajustar, porque sí, esas fracciones de grados sí van a ser determinantes a la hora de hacer la comprobación. Bien. Entonces, eso sería A. Y podemos hacer lo mismo entonces también con la cuestión de el otro ángulo, que en este caso el que vamos a calcular sería B. Y B correspondería al valor de P. Entonces tendríamos que P cuadrada. Pero aquí ya podemos ocupar aquí ahora sí lo de senos, ¿no? Al momento de tener yo un ángulo. Ah, sí, también, a la hora de tener un ángulo, ya nada más despejamos. Tenemos un ángulo y tenemos los otros dos lados. Podemos sacar también el ángulo complementario, si quieren. ¿Sí? O si no, seguimos con Muchas veces, por ejemplo, si esto lo metemos a una tabla de Excel, es más fácil mantener la ecuación y seguirlo calculando con los demás valores, pero como ustedes gusten, ¿no? Vamos a hacerlo ahorita con la de cosenos, pero sí, como dice Uriel, sí ya lo podríamos calcular al tener ya el ángulo A. ¿Vale? Entonces, ahorita tendríamos, pues, P igual al cuadrado va a ser igual. Entonces, aquí tendríamos que trabajar con los lados complementarios. En este caso sería L1 al cuadrado más L2 al cuadrado, ¿sí? Menos 2 veces L1 por L2 y sería igual al coseno del ángulo B, ¿no? Entonces, al despejarlo, nos quedaría en este caso que tendríamos arcoseno, tenemos B, sería igual al arcoseno, perdón, de, en este caso, tendríamos a L1 cuadrado más L2 L2
L1 más L2 al cuadrado, ¿sí? Menos P2 al cuadrado, ¿no? Perdón, P al cuadrado. P al cuadrado y todo eso entre 2 veces, que hemos dicho, L1 por L2. ¿Sí? Entonces, sustituyendo todo esto, tendríamos sería B es igual al coseno de L1. Tendríamos L1 nos valía 15 al cuadrado más L2 que vale 10 al cuadrado menos P que vale 8.06, 8.602 al cuadrado. Eso menos 2 veces, que es 15 por 10. Da ¿2? 160 al cuadrado. ¿Cuánto te dio? 33.2. 33.2. Bueno, 208. 208. 208 grados. Sí, 33.208. Ah, ya. 33. Para- Punto 208 para tener un mayor sí. datos en la mantiza. Perfecto. Ok. Entonces ahí establecido esos dos ángulos. ¿Alguien más les dio algo así? ¿Luis? Sí, eso. ¿Te dio lo mismo, Uriel? Sí. Ok. Bueno. Sí, profe. Perfecto. Entonces aquí ya nada más sustituiríamos estos valores de lo que va a ser A y B en los demás componentes. Entonces teta 1 tendríamos que va a ser igual a beta más A, y beta habíamos dicho que era 35.53. 35.53 más, en el caso de A fue 39.54. Y va a ser igual, nos da 60, ¿qué? 35.53 75.07. ¿Cuánto, perdón? 75.07. 65. 75, Ah, 75. 75.07. 07. Ok. Bueno, es que se traba mi máquina, se está alentando. 35.07. Ok, ahorita lo comprobamos. Y el valor de teta 2 entonces sería, les comentaba, en este caso tenemos un ángulo que va a ser igual a 180 grados, el que está en estos, ¿sí? Entonces sería estos 180 menos B me va a dar este valor de ángulo, pero el ángulo que me da debe ser negativo por como lo estoy contemplando. O sea, el valor que vamos a obtener es el valor absoluto, nos debe dar positivo, pero va a nosotros dentro de la ecuación a la hora de sustituirlo debe ser negativo por como está considerándose que está por debajo de la línea. Es decir, está haciendo un movimiento en sentido, en sentido horario, por lo tanto es negativo con respecto al sistema global de referencias. Entonces esto sería 180 menos, ¿cuánto nos dio B? 33.208. 208 y esto va a ser igual. ¿Cuánto les da? 146.792. 146.792. Ok. Perfecto. Ahí está. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Pues simplemente vamos a sustituir estos valores,
¿sí? En estas ecuaciones. Por ejemplo, en la de Px tendríamos L1 por coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 1 más teta 2, ¿no? Entonces, aquí es en lo que les digo. Por ejemplo, teta 1 sabemos que nos dio el valor de 75.07 grados, algo por aquí. Y el valor de teta 2 nos da 146, pero es un ángulo negativo porque está girando, está haciéndose movimiento. Entonces sería menos 146.792. ¿Cuánto nos daría el valor en X, por ejemplo? Me apoyan con eso porque es que en cuanto cambio a la calculadora se pone lento, como está grabando y está transmitiendo. Perdonen, se pone muy lenta mi máquina. Por si me estaba dando problemas para iniciar. Me da 7 cerrado. 7.000. 7.00. Ajá. Ok, 7 cerrado. Creo que fue excelente nuestra resolución. Ahora en Y. Sería igual, nada más que ahora sería la misma ecuación, pero considerando el seno. De teta, 75.07 grados, y de teta 246, pero les reitero, es negativo. En este caso se restan. Y nos quedaría un ángulo de menos 70 y tantos grados, ¿no? Y ahí me salió 4.99. 4.99. Pues también muy aproximado, ¿no? Habíamos establecido que los valores deseados eran 7 y 5, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, bueno, aquí ya vieron, pudimos comprobar, gráficamente lo podemos obtener, estamos resolviendo ese punto en el espacio y estamos encontrando el ángulo que debe de tener L1 y L2 para poder aproximarse. También les comentaba, bueno, voy a cerrar esto aquí, que por ejemplo las soluciones que podríamos encontrar, en este caso iban a ser 2, podemos tener la parte complementaria, que es una especie de espejo. Híjole, en este caso casi coincide con el mismo que tenemos aquí abajo. Bueno, lo voy a poner. En donde la otra solución pudiera estar del lado contrario, ¿no? Creo que es un poquito más abajo. Bueno, esa es una de las soluciones, ¿no? Y conforme van aumentando los grados de libertad, obviamente vamos a tener más combinaciones para posibles soluciones o funciones que dan solución a ese punto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, si otra de las consideraciones es, aquí obtuvimos, pues, de forma muy aproximada, muy exacta, el valor a la hora de comprobarlo, ¿no? Con los valores que deseábamos, 7 y 5. Podemos darle valores de este lado negativos y deberemos de tener cuidado cómo vamos a considerar los ángulos, ¿sí? Porque desafortunadamente en la ecuación no tenemos una referencia global a la hora de estar haciendo la asignación de los ángulos que nosotros estamos obteniendo, ¿no? Por eso, por ejemplo, aquí en la ecuación, en ambos nos salieron positivos. Por ejemplo, este nos salió positivo, en este otro también en la ecuación lo estamos considerando como positivo, pero a la hora de analizarlo y estar viendo que este valor nos iba a hacer un movimiento en sentido horario, pues debería tomarse con signo negativo. Pero habrá algunas posiciones, algunos puntos que no podamos determinar tan fácilmente cómo podría ser la solución. Digamos, este sería una posible solución. La otra es que tomáramos, en este caso, este ángulo como positivo, en lugar de haber tomado el ángulo de teta, ¿cómo se llama? De teta 2 negativo. Vean, por ejemplo, esta posibilidad
tendríamos la extensión de este ángulo, ¿sí? Y el movimiento que sería en sentido antihorario. Por lo tanto, el ángulo de teta 2 que estamos tomando sería positivo. Sin embargo, al tomar esta solución, la cuestión del ángulo que estaríamos encontrando de estas, de ley de senos y cosenos, ya no es la misma que encontramos aquí, ¿no? Aquí tendríamos que encontrar ahora este mismo ángulo, teta, o el otro complementario. Les digo que sale muy abajo. Voy a dramatizarlo un poquito más. Supongamos que fuera este. Así. Entonces, primero tendríamos que encontrar el ángulo interno y después sabríamos que este ángulo interno va a ser igual a la suma del ángulo que nos dio aquí, que era beta, más este ángulo complementario, y encontrar lo que iba a ser teta 1, ¿no? Y así nos tendríamos que empezar a despejar todo esto para encontrar la segunda solución, ¿no? Otro de los criterios que tenemos también que considerar es si el punto está alejado del espacio de trabajo. Bueno, ahorita voy a tratarlo de dibujar acá abajo. ¿A qué se refiere con esto? Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Por ejemplo, si tuviera aquí mi sistema global de referencia. Y yo tengo estos dos eslabones, ¿no? Aquí está un eslabón 1 y un eslabón 2. Hagan de cuentas. Estos, el espacio de trabajo, ¿a qué se refiere? Este es el punto final que nosotros vamos a encontrar. Pero si nosotros empezáramos a dar a estas ecuaciones que tengo aquí, Px y Py, valores desde 0 hasta 360 grados, por ejemplo, para cada una de las variables de teta 1 y de teta 2, de teta 1 más teta 2, encontraríamos diferentes puntos. Encontramos este punto. ¿Qué posibilidades tenemos aquí? Bueno, que por ejemplo mantengamos el L1 estable y empecemos a mover L2. Esto va a ser, tratar de que salga redondito. Supongamos, me falta un poquito más. Ahí está. Supongamos que esto sería el giro que estaría realizando ese L2. Entonces, todo este espacio de trabajo son los puntos que son los únicos puntos que nosotros podríamos encontrar al estar moviendo L2. Pero, como también tenemos L1, este L1 va a hacer girar todo ese segundo eslabón alrededor o a través de, no me va a dejar hacerlo, no se va a cortar así, sí, no, a través de todo esto, por ejemplo. Más o menos así. Estoy tratando de que, híjole, difícil con esta herramienta. Ahí está. Por ejemplo, eso sería lo que giraría todo el valor de L1, ¿no? Haría un giro de 360 grados sobre eso y estaríamos marcando, es decir, sobre este segundo círculo estaría girando el eje de la segunda articulación y esta segunda articulación nos va a generar esto. Por lo tanto, tenemos de posibilidad hacer que este gire a lo largo de toda esta trayectoria en el espacio. Y es a lo que se le conoce como volumen de trabajo. Déjenme ver, porque me va a quedar muy grande, pero ahí va. Casi. Ahí está, ahí está. Entonces, hagan de cuenta que lo que está comprendido entre este punto, que es el más corto que puede alcanzar el segundo eslabón, y el más largo sería ¿no? Todo esto es lo que está girando. Y además, este eje, este punto de rotación del L2, lo vamos a hacer girar todo esto. Entonces,
este espacio comprendido, voy a ponerlo aquí. Este que está aquí, todo esto, si tuviéramos del otro lado contrario, perdón, este no, de aquí. Y si lo consideramos acá arriba, igual, perdón, se me fue, todo esto, acá de este lado. Entonces, si hacemos que girar, por ejemplo, una décima de grado de teta 1 y hacemos girar teta 2 de 0 a 360 grados, aquí vamos a estar teniendo toda esta posibilidad de puntos solo en ese espacio. Entonces, si yo le digo que con estas ecuaciones me dé el valor del ángulo de teta 1 y de teta 2 para encontrar este punto, no voy a poder resolver la ecuación, ¿no? Tampoco si le pido un punto por acá, porque está fuera del espacio de trabajo de este manipulador, y es cuando se vuelve indeterminada la solución de la cinemática inversa. Esto es, digamos, ahorita trabajando en un plano. Es hasta cierto punto sencillo de identificar cuando estamos tratando de encontrar un punto, ¿no? En este espacio. Pero ya cuando estamos hablando de un manipulador de más grados de libertad y que además va a trabajar en un espacio tridimensional, es decir, en los ejes X, Y y Z, pues tendríamos una mayor dificultad, ¿no? Por ejemplo, voy a guardar esto. ¿Hasta aquí algún comentario? No. No. Perfecto. Entonces, voy a borrar estas ecuaciones. Porque imagínense, esto es con 2 grados de libertad, ¿no? Bueno, voy a borrar primero estas. Estas que tengo aquí. Esta y esta. Si yo estuviera ahora considerando un tercer eje, el eje Z, aquí, y que además esto fuera una articulación, un grado de libertad de mi manipulador, como si fuera el de revolución, en donde voy a tener un giro en la base, voy a tener un giro en el hombro y giro en el codo, tendremos los 3 grados de libertad. ¿Qué pasaría? ¿Cómo podríamos obtener las ecuaciones resultantes? Aquí en este caso, si yo voy a girar un determinado ángulo, tendría una proyección en el plano XZ de ese punto de esta forma. Voy a tratar de ponerlo aquí así. Por ejemplo, bueno, ese sería en el plano. El plano XY. Pero en el plano XZ, a la hora de hacerlo girar, pues vamos a tener una proyección por acá, ¿no? Es decir, este punto, al hacerlo girar, me puede quedar por acá. De esas herramientas, eso podemos utilizar las herramientas, ahorita van a ver cuáles, son las de matrices de rotación. Entonces, aquí ya quedaría, pues, una variación. Aquí tenemos un teta 3. Bueno, para no cambiar toda la nomenclatura aquí, tendríamos un teta 3, por ejemplo. ¿Sí? Tan solo para replantear las ecuaciones. ¿A qué sería igual, por ejemplo, la posición, ya una vez que tenemos aquí esto, la posición en X, la posición en y la posición en Z de ese punto? ¿A qué sería igual? Ya nada más aumentándole este grado. ¿A qué sería igual, por ejemplo, el modelo directo? Hablando de una solución geométrica. ¿Seguirá siendo la misma? Si hago un giro, ya no, Se ¿verdad? incrementaría, ¿no? Se incrementaría otros L's y otra T, ¿no? En este caso, la otra T, bueno, lo voy a dejar así, ahorita lo complementamos. Porque vean, por ejemplo, si yo hago girar este punto, tengo esta proyección a la hora de tratar de ver que está girando en este plano. Así, si lo puedo proyectar. Algo así tratando de ver este plano.
Sería algo así, por ejemplo. Pero si aquí estaría proyectándose la sombra de estos dos eslabones que tienen ese ángulo determinado, cuando pedimos saber el valor en cada uno de los ejes, pues tendríamos que ver primero cómo se proyecta este con respecto a X, cómo se proyecta este punto con respecto a Z, y además que este punto quedaría así más o menos, cómo se proyecta con respecto a Y. Entonces, para empezar, primero tenemos que determinar esas ecuaciones. Y después de determinar esas ecuaciones, pues tenemos que empezar a despejar los ángulos θ1, θ2 y θ3 para encontrar un punto en ese espacio de trabajo, ¿no? Entonces, teníamos en ese plano esta especie de toroide, ¿no? Solamente en todo esto que tenemos aquí, entre estos dos círculos, íbamos a tener posibilidad de puntos. Pero además, ahora esto lo vamos a hacer girar en el eje Z y vamos a tener una especie de esfera, ¿no? Hueca, algo así, algo muy, muy, muy raro. Pero, bueno, eso lo debemos de considerar en el espacio de trabajo. Entonces, imagínense la dificultad de estos, que se volvió así. La dificultad de poder determinar estos componentes, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Está sencillo? Ya nada más se complicó con un tercer grado, ¿verdad? O imagínense que en este caso no fuera ese tercer grado en la base, sino hubiese sido un grado más aquí en el eslabón, es decir, tener el brazo, el antebrazo y la muñeca, ya para el último eslabón que va a estar haciendo esto, ¿no? Que también debemos de considerar la distancia, por ejemplo, que fueran otros 5 centímetros, pues ya para encontrar ese punto final, pues necesitaríamos considerar L1, L2, L3 y empezar a ver cómo ese punto en el espacio se va a cumplir, pero a través de 3 pequeños eslabones, ¿no? Lo va haciendo más complejo. Y en este caso, pues se utilizan otras herramientas. Déjenme planteárselas. Vamos a guardar y regresamos a la presentación. Permítanme. Entonces, ya vimos aquí una de las posibles soluciones tanto para la cinemática, de la aplicación de la cinemática directa y la inversa, que fue sacarlo geométricamente, ¿no? Vamos viendo cómo la cinemática directa se va complicando, es decir, tan solo determinar las ecuaciones del modelo que nos expresan esa posición o ese punto en el espacio a partir de los valores articulares, se va haciendo complejo. Nosotros ya vimos una metodología matricial para poder determinar ese modelo. De igual forma, hay para estos cinemática directa matricial, tenemos la cinemática inversa matricial, pero esa cinemática inversa matricial también hay diferentes métodos para poderlas resolver. Uno de los métodos es el desacoplo cinemático. ¿A qué se refiere esto? Que vamos a considerar los manipuladores robóticos de 3 grados de libertad en 3 grados de libertad. Por lo general, todos estos manipuladores, las configuraciones que estuvimos viendo, como era el cilíndrico, el esférico, el escara, aquí, por ejemplo, estos, o el Stanford, por ejemplo, este que tenemos aquí, robot cilíndrico de 3 grados de libertad, tenemos aquí los 3 grados para la posición y los grados que trae la herramienta para poder tener la orientación, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos un grado extra nada más para corregir un poco la orientación, pero
bueno, aún así no podemos tener control sobre toda la orientación de este punto, ¿no? O en este manipulador de 6 grados de libertad, en el que sí tendríamos los grados de libertad necesarios para poder posicionar un punto en el espacio y además 3 grados en la muñeca para poder corregir orientación. Es decir, en los últimos grados puedo empezar a manipular esos y encontrar más soluciones al punto con respecto a combinaciones de orientación. Entonces, lo que se hace es un desacoplo cinemático y se resuelven primero los 3 grados de libertad para posición y después se resuelven los siguientes grados de libertad, que pueden ser otros 3, en el caso de manipuladores con 6, 7, 8, más grados de libertad, se van agrupando en 3 para resolver esta cuestión de orientación, ¿no? Los demás grados de libertad me darían la orientación y se conocen también como los ángulos de Euler. Básicamente ahí tenemos lo que es la elevación, la desviación y giro que establece que podemos nosotros identificar de esta matriz de orientación. Y uno, pues que me parece a mí, es más talacha, pero es más eficiente, la cuestión de la cinemática por medio de herramientas computacionales, ¿no? En este caso, de la cinemática inversa iterativa. ¿Sí? ¿Y cómo se empieza a plantear eso? Bueno, se parte de las ecuaciones de diseño, las cuales representan un sistema no lineal sobredeterminado. ¿Por qué se llama o por qué se menciona que es un sistema no lineal sobredeterminado? Pues porque tenemos 2 ecuaciones con n incógnitas, donde las n incógnitas son los grados de libertad. Por ejemplo, si tuviéramos 6 grados de libertad, como el último manipulador que vimos, un manipulador de ABB, tendríamos 6 grados de libertad, 6 incógnitas con 12 ecuaciones. Bueno, ¿y por qué decimos que son 12 ecuaciones? Porque cada uno de estos valores que resuelven la matriz, por ejemplo, el valor que vamos a obtener en este punto, que por ejemplo serían estos, cada uno de estos valores representan una función, ¿sí? Una ecuación. ¿Por qué? Porque se van a igualar a un valor deseado, lo que les platicaba la sesión anterior, la sesión de ayer. Vamos a nosotros a partir, así como nosotros le dimos valores de P igual a 7,5, aquí tendríamos que dar valores. Se escondió mi barrita de anotaciones, aquí está. Aquí nosotros tendríamos que dar valores de, por ejemplo, el punto que yo deseo es que fuera 7, 5 y, por ejemplo, 3. Ahí está. Entonces, este es mi vector de la posición deseada, pero también necesito indicarle con qué orientación quiero que se afecte o se ataque ese punto. Claro, siempre y cuando la configuración espacial del robot o la topología me permita tener control en la orientación del punto final. Si desde la cinemática directa este modelo no me permite tener cambios en la orientación, es decir, poder obtener este punto con una orientación idéntica ¿cómo se llama? A la base, por ejemplo, así. Tendríamos aquí 0. Por ejemplo, aquí yo le estaría diciendo, quiero que encuentres el punto 753, pero que además en ese punto, su sistema global, su sistema de referencia o su sistema de coordenados, sus ejes X, Y y Z de ese punto, coincidan con los de la base del manipulador. Si la configuración del manipulador no te permite girar todas las articulaciones como para que puedas hacer esta alineación, va a pasar lo mismo que les comentaba ahorita del espacio de trabajo. No se van a poder resolver las ecuaciones y nos va a decir que no encuentra una solución a esto que le estoy pidiendo, ¿no? Porque podría ser que le pida yo el mismo punto, pero a lo mejor ahora le estoy diciendo que coincida de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, 7, aquí tendríamos que podría ser el 1. Estoy dando parámetros hacia el azar, ¿no? 5 y pues aquí me tendría que completar el otro, ¿no? Por ejemplo, un -1. -1 y 3, ¿no? Es decir, aquí le estoy indicando
cuál es el punto que quiero encontrar, pero además le estoy diciendo con qué orientación quiero encontrarlo, ¿sí? Entonces, todos estos, cada uno de estos, por ejemplo, NX, que de acuerdo a nuestro modelo cinemático directo, sería toda esta serie de senos y cosenos con cada uno de los ángulos, correspondería apenas a este valor, que sería 1, ¿no? Para esta posición, pues tendría que valer 1. Este siguiente, NY, todo esto, tendría que valer 0. Y todo también tendría que valer 0. Y así sucesivamente, ¿no? Obviamente aquí estoy dando parámetros de orientación muy precisos o muy exactos en cuanto a coincidencia. Vamos, valores conocidos, 0 y 1, pero podríamos tener una orientación en la herramienta diferente. Ahorita voy a ver si podemos, les puedo compartir una simulación para que se vea ese movimiento, ¿vale? Entonces, es por eso que se dice que tenemos 12 ecuaciones, pues porque tenemos todas estas 9 que nos van a representar la orientación, más las 3 de la posición, ¿no? Que al final de cuentas, depende también de la herramienta que estemos trabajando para poder ver si va a ser determinante el usar una orientación determinada o podemos dejar la orientación que establezca o que va generándose automáticamente con el movimiento del manipulador. Entonces, de entrada, aquí tendríamos entonces, les digo, las 12 ecuaciones por cada uno de estos componentes, son los 9 más los 3 de posición. Y las incógnitas, pues como vemos aquí el modelo, tendría desde teta 1 hasta teta 6, que es lo que tendríamos que encontrar. Por eso se llama que es un sistema sobredeterminado. Es decir, que tenemos más ecuaciones que podrán dar, que tienen involucradas a las variables, y por ende también la solución de este punto podría tener múltiples resultados. Es decir, una combinación de los ángulos del 1 al 6, vamos a tener varias combinaciones de esos ángulos que me podrían derivar en la misma posición y en la misma orientación, ¿no? O tener también resultados o inflexiones que se conocen en la cuestión de los manipuladores, en donde habrá puntos que no pueda alcanzar o las orientaciones que no pueda cumplir y se indeterminan. Entonces debemos de tener cuidado con esos puntos, ¿no? Bueno, entonces retomamos aquí. Borrar esto. Ok, entonces tenemos dos ecuaciones con n incógnitas. Se especifican los valores deseados para NSA y el vector P, o los vectores como lo vimos aquí atrás. En este caso están nombrados como NOA, son NSA, depende de algunos autores cambian los nombres de los vectores, pero se refiere a los vectores de orientación y al vector de posición, ¿no? Entonces se establecen los vectores deseados, es decir, los valores del punto con la orientación que quiero encontrar. Y se van a obtener los valores de los ángulos o los valores articulares, porque bueno, aquí ahorita estamos viendo el ejemplo, digamos, más complejo, que sería que todo nuestro manipulador fuera de articulaciones de revolución, ¿no? Donde vamos a encontrar ángulos. Ya vieron que cuando estábamos haciendo la resolución del modelo matemático de cinemática directa, cuando teníamos articulaciones prismáticas, el modelo se iba simplificando un poco más, ya que el modelo pretende representar esos movimientos en el espacio, pero si tenemos desplazamientos lineales, así como tenemos una representación cartesiana, pues la relación de correspondencia de esas posiciones, pues van a ser ecuaciones muy sencillas, ¿no? Por eso se simplifica el modelo. Perdón. Como el sistema no es lineal, ¿a qué se refiere esto? Ahorita lo vemos. Es necesario linealizar el sistema aplicando algún método iterativo. Por ejemplo, el que vamos a nosotros utilizar es el método de Newton, que es uso de la expansión de Taylor y que ahorita les voy a explicar. ¿Por qué decimos que es un sistema no lineal? Tan solo para empezar con la dependencia de estas variables, ¿no? Que son ecuaciones dependientes, en donde la ecuación 1 depende de ambas variables y la ecuación 2 de igual forma. Aquí, como podemos ver en este modelo, pues pasa lo mismo con todas estas ecuaciones. Entonces, toda esta correlación entre todas las ecuaciones hace que el sistema sea altamente no lineal y además tengamos mucha
relación entre todas las ecuaciones. Es decir, podríamos tener una ecuación muy sencilla en la que podríamos despejar esos parámetros, valores, ¿no? Habrá modelos, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, que este es el modelo manipulador y tenemos un componente de la posición. Supongamos que esta matriz de orientación, casualmente aquí me da que esto debe valer 1, aquí es 1, esto es 1 y todos los demás es 0. Entonces, si yo agarro esta ecuación, que podemos decir que el valor nz va a ser igual a seno de 4 y sabemos que nz es 1, pues obviamente es más fácil sacar, ¿no? Que el arco seno de teta, para que valga igual a 1, pues sería 90. Entonces, automáticamente podríamos decir que teta va a valer 90. Lo comprobamos en este. Pero, ¿qué pasa cuando ya empieza a interactuar con el otro componente o el otro ángulo? Al tener ya tan solo dos ángulos, tendríamos la posibilidad de dos combinaciones entre ellos para encontrar esa solución o lo que serían las soluciones conjugadas, ¿no? Y esto, conforme más grados de libertad, pues vamos a tener más dependencia en esos modelos y eso lo vuelven altamente no lineal, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer para poder eliminar esa no linealidad? Pues se van a utilizar métodos iterativos, específico en este caso el método de Newton-Raphson con la expansión de Taylor. Esa expansión, ¿qué plantea? Bueno, para empezar, las ecuaciones que vamos a estar analizando se van a volver funciones. ¿A qué se refiere cuando una ecuación la volvemos función? Pues cuando analizamos el error de esa ecuación o el error que vamos a encontrar al estar analizando las, ¿cómo se llaman? Los valores que encontramos. Por ejemplo, aquí. Un momentito, les comparto lo que tenemos acá en la pizarra. Aquí. Por ejemplo, aquí lo que encontramos, me imagino que aquí debemos de tener más valores en la mantisa, a lo mejor fue 7.0005, ¿no? Y aquí encontramos 4.99. Al nosotros estar sustituyendo estos valores que encontramos en las ecuaciones que tenemos planteadas aquí, vemos que la diferencia entre ellos casi es 0. No podríamos decir que es 0, ¿no? Aquí es 0.0001. Y en este caso, el otro, aquí también debería de haber una diferencia de menos 0.01. Esto, al estar comparándolo, estamos volviendo estas ecuaciones funciones. La idea es encontrar hacer una función igual a 0. Cuando hacemos esa función igual a 0, estamos encontrando solución a la ecuación. Bueno, entonces se empieza a partir de eso, ¿no? Las ecuaciones se Profe, vuelven... Sí, perdón. perdón, es que mi computadora falló y me quedé de 39.54 creo que era, y ya no vi lo del círculo y no lo entiendo. Ah, ok. ¿No Déjame puede? terminar nada más esta idea y Ah, ok. explico esto. Sí, sí, está bien. Y entonces, esta cuestión de las ecuaciones, de la relación entre los valores que vamos a tener de cada una de estos parámetros, estos, al quitarle el valor que vamos a nosotros a cumplir, todo esto, es decir, esta ecuación, si este valor fuera 1, aquí sería 1 va a ser igual a todo este valor. Pero si yo paso este valor deseado y se lo resto a la ecuación, obviamente que si todos estos valores que encuentre coinciden con lo que deseo, pues esto se hace 0. A eso se refiere la idea de volver las ecuaciones funciones, ¿no? Entonces decimos que todas estas funciones van a ser 0 para cada valor articular donde i es igual a 1, 2, 3 hasta n, donde n es el número de grados de libertad, ¿no? Ok. Y la expansión de Taylor lo que hace es, nosotros encontramos o tenemos una idea de la solución de esa función. Por ejemplo, ahorita si ya regreso a la, ¿cómo se llama? A la pantalla, perdón. Esta solución, dice la expansión de Taylor, bueno, yo lo puedo dividir, es como una especie de cambio de variable, ¿no? Hagan de cuenta que x de j es el valor del ángulo θ1 que nosotros íbamos a encontrar, pero sabemos que ese ángulo, por ejemplo, si aquí, voy a poner,
Por ejemplo, si aquí sabemos que el resultado iba a ser 70 grados, por ejemplo, ¿no? El ángulo de 70 grados va a satisfacer la ecuación y la va a hacer que se vuelva a cero. Bueno, eso en teoría, pero no sabemos cómo es. Pero podríamos decir, ¿sabes qué? Que este valor, ese resultado puede ser igual a 30 más un pequeño incremento, ¿no? Ese 30 es una estimación inicial que se le llama, ¿no? O un valor inicial. Y puedo yo decir, ¿sabes qué? Mi incremento sea de 10. Entonces, digo, ¿sabes qué? 70 va a ser igual a 30 más 10. Pues obviamente que no. Es decir, sumo 30, que sería mi valor inicial, más un incremento, 10, me da 40. Lo evalúo en mi función y ¿qué vamos a encontrar? Pues un error. Y lo que se busca es que ese error sea cero, minimizarlo. Es decir, si nosotros hubiésemos encontrado otros valores en la solución de la cinemática inversa con lo que las ecuaciones que vimos geométricamente, si nos hubiésemos equivocado o estuviéramos muy próximos, el error hubiera sido a lo mejor 1 o 2 unidades. En vez de haber encontrado 7, encontramos 6, y en vez de estar 5 en 4 o en 6. Entonces, ese error todavía persiste, ¿no? Entonces, la intención de la función es que el error sea cero. Por lo tanto, en la siguiente iteración, podríamos decir que 70 va a ser igual a 30 más otros 10. Entonces, sería aquí más 20. Y ya sabemos que ahí vamos a tener 50. Lo volvemos a analizar, vemos el error y así hasta que encontremos la relación que de verdad cumple con esa, ¿cómo se llama? Con esta ecuación, ¿no? Es decir, 30 más 40. Entonces, ahora sí estamos analizándolo en la ecuación y se debe de hacer 0. Esto se refiere a la expansión de Taylor. Y aquí en la pizarra, como lo veíamos, era esta cuestión de si nosotros hubiésemos encontrado estos valores diferentes a la hora de analizarlo en la ecuación que teníamos aquí, donde determinamos X y de Y, pues íbamos a tener valores diferentes, ¿no? Aquí, pues ya podríamos, obviamente debemos establecer límites en los procesos iterativos, porque sabemos que también esto se puede ir así de 9, 9, 9, 9, 9, 9, y aún así la computadora nos podría decir que el error no fue 0. Entonces, podemos decirle que sea menor o igual a un valor, pues puede ser muy, muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 9. Si es menor a eso, ya podemos decir que encontramos el resultado, ¿no? Y eso que vendría que el error sería 0.000001. Y así cada una de estas variables. Ok, aquí lo que comentabas de estos circulitos. Les platicaba que si nosotros necesitábamos encontrar este punto, por ejemplo, que le dijimos de 7,5, encontramos estos valores, ¿no? De los ángulos. Esto al sustituirlo en las ecuaciones que teníamos acá, de teta 1 era igual a beta más A. Beta ya la habíamos calculado, ¿no? Que decíamos 33.208. También establecimos que el otro ángulo teta 2 iba a ser el 180 grados menos el valor de B, que también ya lo encontramos, que fue 33.208. Y nos dieron estos valores, ¿no? 75.07, 146.762. Y estos valores, para comprobar que efectivamente estaban bien, se sustituyeron en las ecuaciones de Px es igual a L1, coseno de teta 1, sí, X es el coseno de teta 1 más L2, coseno de teta 1, teta 2. Los que teníamos aquí, nada más que ya la borré. Y el valor que debemos obtener, pues debe ser igual al que propusimos, 7 y 5. Pero les comentaba que qué pasa si yo le doy un valor que está fuera del espacio de trabajo. En este caso aquí estoy tratando de representar el espacio de trabajo. Pudimos haber solicitado un punto, tan solo, por ejemplo, si lo vemos en esta horizontal, si yo le pidiera un punto que estuviera, por ejemplo, aquí, y resolverlo en la cinemática inversa, tan solo que yo le dijera, ¿sabes qué? Quiero que me encuentres un punto con las siguientes coordenadas, que sería 16,0. Perdón, no, sería 26,0. ¿Lo va a encontrar?
No lo va a encontrar. Simple y sencillamente, ¿cuánto vale L1? ¿Cuánto dijimos que valía L1? 15, 15. ¿Y L2? 10. 10. Entonces, por más que yo quiera estirar el máximo de los eslabones, la máxima longitud o el alcance máximo que voy a tener con estos dos, pues va a ser 25. Entonces, al pedirle que me dé un punto en la posición 26,0, nunca va a encontrar la solución, pues porque no va a deformar el eslabón. Dentro de las ecuaciones nunca estamos pidiendo calcular L1 ni L2, solo los valores de los ángulos. Este L1, L2 y este P obviamente ya están determinadas por esas distancias. Por eso es que no vas a resolver esa ecuación nunca. Nunca vamos a encontrar valores tal vez muy aproximados, pero nunca van a cumplir con ese valor. De hecho, hay algunos programas muy chistoso, que cuando metemos esos valores y lo ponemos a que simule que se está dirigiendo a ese punto, esos eslabones se empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas, tratando de encontrar la solución y se vuelven todos locos, pero nunca converge, se le llama, ¿no? Nunca hacen que las funciones se hagan cero, porque no están dentro del espacio de trabajo. Y era lo que trataba aquí de explicarles a los muchachos, que si tenemos el eslabón L1, que es este, y el eslabón L2, una forma, digamos, sencilla de poder obtener el espacio de trabajo es este, lo podríamos hacer girar 360 grados y aproximadamente pues generaría este círculo, ¿no? Pero además este círculo que se generó aquí va a estar su origen moviéndose alrededor, porque como está en este punto de L1, y L1 también la puedo mover, y puedo moverlo 360 grados. Entonces, este punto de apoyo de donde va a girar L2 se va a trasladar a lo largo de todo este espacio, de este giro. Entonces, el área efectiva que yo voy a tener de puntos para encontrar son estos puntitos, ¿sí? Si yo no moviera L1, solo voy a poder coincidir con estos. Si yo pido un punto dentro de ellos, no va a encontrar la solución, porque solo las soluciones que puede encontrar son estos puntos que están generando este círculo. Pero, como puedo mover L1, va a ir cambiando. Si giro un poquito hacia arriba, por ejemplo, si este lo cambio aquí, y este tendría por ejemplo, aquí ya generaría otro circulito. Otra posibilidad de combinaciones. Ahí así. Entonces, la idea era expresar que este círculo ¿sí? Se va a ir replicando a lo largo de todo esto. Entonces, empieza a llenar una serie de puntos o posibles puntos que va a encontrar. Es aquí, por ejemplo, lo que les decía de las posibles soluciones o partes conjugadas, ¿no? Por ejemplo, en este espacio de trabajo tendríamos dos soluciones, la de acá atrás y esta. O puntos posibles con esta combinación en este punto de L1. Entonces lo hacemos girar y también hacemos girar el otro, y lo único que vamos a tener como espacio de trabajo válido es el que está comprendido en el ancho de estos dos círculos, o el área que existe entre estos círculos, el más cortito, que sería este, y el más largo, que sería la suma de los dos, y el más corto sería la resta del vector más largo menos el corto. Entonces, este es el espacio que tenemos. A todo alrededor, ¿no? Si lo sabemos girar. Obviamente también físicamente vamos a tener limitaciones en los robots, ¿no? Eso me va a, es decir, el eslabón 2 no, a lo mejor mecánicamente no puede girar los 360 grados, solo gira 180. Entonces, esa es una limitación física dentro del movimiento del manipulador. También aquí, por ejemplo, el L1 tal vez no pueda girar los 360 grados, solo gire 90. Entonces, mi espacio de trabajo pues ya estará limitado a un cuadrante. Y lo que les decía, si yo le pido un punto que esté aquí, pues gráficamente aquí ya podemos ver que está fuera del espacio de trabajo y no vamos a encontrar solución. Vamos a estar iterando, vamos a estar haciendo intentos con las ecuaciones, y los valores que obtengamos va a haber un error muy grande entre lo que yo le estoy dando a lo que estoy obteniendo, ¿no? O si le pido un valor muy, muy cercano al origen, en este caso, no lo va a poder encontrar. Es como cuando dicen, a ver, alcánzate el codo y date un beso, ¿no? Pues físicamente no podemos alcanzar esas posiciones
Así nuestro manipulador, aunque le digamos, a ver, ve por un objeto que está en estas coordenadas y está muy cerca de su origen, pues también es un espacio de trabajo que no puede alcanzar. A eso se referían estos circulitos. Y esto es un espacio de trabajo sencillo, ¿no? No sé si recuerdan cuando platicábamos de las topologías, que decíamos el cilíndrico, el esférico, el escara. Más o menos traté de explicarles cuál era el volumen de trabajo que generaba, en este caso volumen, porque son topologías que están trabajando en sistemas de coordenadas tridimensionales, ¿no? X, Y, Z iba a generar volúmenes de trabajo. Entonces, si yo le pido un punto fuera de ese volumen de trabajo, pues simplemente no va a converger. ¿Vale? Es lo que comentamos aquí en las diapositivas. Sí, profe, gracias. De nada. Que si yo a la hora de querer hacer la cinemática inversa con este proceso iterativo, si yo le pido una posición, que tal vez la posición sí la puede alcanzar, pero nuestras ecuaciones para la orientación no están contemplando giros o demás cosas, no voy a poder cumplir con una orientación determinada, ¿no? En el caso de manipuladores que tienen poquito control, lo que también les platicaba en ¿no? Por ejemplo, el volumen de trabajo, es un cilindro, y a lo mejor sí está el punto dentro del volumen de trabajo, pero le estoy pidiendo ese punto con una orientación que no vamos a poder cambiar porque las matrices de orientación no me permiten tener corrección en la orientación, ¿no? Entonces, igual, a la hora de estar resolviéndolo, pues no vamos a encontrar la solución. Sí del punto, pero no de la orientación que me estás pidiendo, ¿no? Entonces, ¿ya vieron qué complejo es esto en cuanto a lo gráfico? Para 2 grados de libertad se nos hizo algo complejo. Imagínense para 3 o imagínense ya para un modelo tridimensional en el cual estamos trabajando también en el plano Z. Entonces, lo que se utiliza, les comentaba, es el desacoplo cinemático para poder hacer un análisis geométrico de los primeros 3 grados de libertad y continuar con otro análisis geométrico para determinar los ángulos de orientación, los ángulos de Euler, o procesos iterativos o computacionales como el que vamos a ver, en el que empezábamos partiendo al generar las funciones y hacer una expansión de Taylor para empezar a linealizar esa dependencia. Que se dan cuenta simplemente es como un ensayo y error, ¿no? ¿Cuánto crees que puede ser la solución? Bueno, ¿qué valores pudiéramos tener como soluciones? Por ejemplo, si fuera el ángulo de θ1, pues sabemos que debe de estar entre 0 y 360 grados, ¿no? No hay más. O podríamos ponerle 700, ¿no? 1000, pero al final de cuentas saben que aunque fuera eso, es como decirle 2 pi radianes, 3 pi radianes, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar al mismo punto. Entonces, pues a lo mejor una computadora hacer un 360 pruebas, 360 iteraciones para encontrar la solución del ángulo correcto. Es decir, como si empezáramos, a ver, ponle que vale 1, ¿cuánto nos da X? ¿No? Ponle que vale 2, ponle que vale 3, etcétera. Pero conforme van aumentando esos grados de libertad, es como hacer 360 intentos por 360 intentos, ¿no? Entonces, imagínense, son 6 grados de libertad, sería hacer 360 intentos a la sexta. Entonces, es una gran cantidad de operaciones que tendríamos que hacer, o que tendría que hacer la computadora, ¿no? Para encontrar la solución. Y además de que eso lo hace inestable, pues que empieza a generar una dependencia de todas las ecuaciones en donde muevo tantito un valor y eso me desconfigura o me aleja de la solución del otro valor que ya había encontrado, ¿no? Entonces, vamos a ver que se tiene dificultades, pero también hay métodos para evitar eso, ¿no? Métodos en las iteraciones. Bueno, vamos a dejar aquí para no extendernos en cuanto a el tema. Ya la siguiente sesión platicaremos con detalle, retomamos esto, vemos la expansión de Taylor y los polinomios truncados y cómo se van a ir generando, ¿no? Hasta llegar ahorita para linealizar las ecuaciones a los jacobianos. Vamos a empezar a platicar de los jacobianos y de las cuestiones de las velocidades de los manipuladores. Bien, hasta aquí alguna duda, algún comentario. No, porque
No, ¿No? ¿Todo bien? Sí. Excelente. Bueno, pues vamos a dejarle por hoy aquí en esta sesión y nos vemos la próxima sesión. Les voy a subir desafortunadamente ahorita nos están con muchas actividades, no me ha dado tiempo de poderles subir el programario a la plataforma. Espero que está terminando la junta que vamos a tener, bueno, nos den tiempo y para que vayan practicando la cuestión de los modelos cinemáticos directos, porque probablemente la siguiente semana tengamos una evaluación, ¿no? Entonces, les subo indicaciones ahí de los problemarios. Ok, programa. ¿Vale? Bueno, seguimos en contacto mucho.